Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a las ya tradicionales pláticas de los jueves. Les recuerdo de nuevo que es una plática dirigida particularmente a los compañeros del programa Ingenieros o Tecnistas en Sistemas de Producción. Sin embargo, gracias, como dice el doctor Levario, a esta nueva tecnología, pues está abierto, estamos conectados pues con quien desee, ¿verdad? Prácticamente con todo el estado, con todo el país y con todo el mundo. Sí. El día de hoy me honro en presentar a nuestro expositor, el doctor Mario Alberto Levario Quesada. Él es un catedrático jubilado aquí de nuestra facultad, con amplia experiencia tanto en el ramo académico como en el ramo productivo. ¿Sí? Él ahorita, donde quiera me lo encuentro por ahí, con su consultoría en diferentes temas de la producción animal. El día de hoy nos va a impartir una plática que también ha sido muy solicitada por todas las personas que en pláticas anteriores nos han mencionado que de pronto tenemos abandonado el sistema producto leche. Entonces le solicitamos al doctor Levario, quien accedió de manera muy cordial para la plática selección y preparado de vaquillas de reemplazo en un establo lechero. El doctor Levario tiene amplia experiencia en esto, tanto en genética, reproducción, nutrición, etcétera, doctor. Entonces vamos a aprovechar toda esta experiencia del doctor Levario y les voy a pedir, por favor, que al final de la plática vamos a tener tiempo suficiente para preguntas. Tiene la palabra, doctor, bienvenido, le agradecemos mucho su atención y de nuevo vamos a iniciar. Gracias. Bien, buenas tardes a todos los que están en esta reunión a través de esta tecnología de Zoom. Y bien, vamos a tratar de hablar un poco sobre lo que es selección y preparación de vaquillas de reemplazo en un establo lechero. Yo creo que cuando hablamos de animales, sí tienen todo el derecho de ser tratados de la mejor manera en un ambiente ideal para ellos. Y eso precisamente influye mucho en el comportamiento del animal y en la manera que ellos expresan su potencial productivo. Dentro de este esquema de selección y preparación de las vaquillas, pues realmente es un proceso que empieza muy temprano, y en ocasiones no lo consideramos así, y es necesario respaldar precisamente esa formación del nuevo ser que va a producir leche. Y empezamos por hablar sobre selección en el siguiente concepto. Nosotros tenemos un germoplasma dentro de nuestro establo, que son nuestras vacas, como lo podemos ver aquí, ¿sí? En la parte inferior de la pantalla, en donde se tiene un número de vacas en alta producción que tienen diferentes características fenotípicas, si nos fijamos en su ubre, si nos fijamos en sus largos de pezones, en su ligamento suspensor, que es esta sección. No sé si alcance a ver la flecha, sí, pero es esta sección de la parte donde parte la glándula en dos medios, es el ligamento suspensor. La parte donde se inserta la glándula, que también es importante que tenga una inserción alta. El largo de pezones, patas, lo que es la pierna en sí, si está muy recta o si está ligeramente, tiene cierto ángulo. La altura de lo que es el coxal y el isquio, que tenga cierta inclinación. Todos estos son detalles que tenemos que evaluar nosotros en un animal a la hora que lo queremos seleccionar. ¿Con qué fin? Tenemos que tener nosotros registros de cada una de nuestras vacas para saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades que tiene, y esas debilidades que tiene, no descuidar las fortalezas, pero sí fortalecer esas debilidades a través de sumar genética. Y en este caso estaría hablando de buscar un toro que me ayude a corregir en el futuro los defectos que tienen mis vacas actualmente.
Y nos tenemos que enfocar no solamente en el fenotipo, sino también en lo que, dentro de lo fenotípico, en lo que es producción del animal. Hablemos de leche, hablemos de grasa, hablemos de proteína en leche, sólidos no grasos, otras cuestiones también de salud, animales que sean resistentes a problemas de mastitis, que sean buenos, que sean animales que transmitan fertilidad, porque hay animales que transmiten una fertilidad tipo negativo, que son menos eficientes y que nos pueden golpear precisamente dentro de lo que vienen siendo los intervalos entre partos en nuestros establos y que nos hagan menos eficientes nuestros animales. La conversión de alimento a leche tiene que ser lo más alto y eso se logra manejando un estándar de vacas frescas todo el tiempo dentro de nuestro establo, ¿sí? Renovando lactancias es prácticamente una de sus bases a través de un buen respaldo nutricional. Si ya tenemos nosotros, genéticamente hablando, ¿sí? Nuestras vacas y nuestros toros y ya los seleccionamos, ¿qué vacas van a ser las madres de las próximas vaquillas que voy a tener en el establo? Bueno, entonces empezar a empadrarlas, empezar a que se preñen esos animales para, como resultado, tener un lote de becerras que genéticamente son superiores a sus madres. Ese es el fin. Si no es así, definitivamente creo que andamos perdiendo el tiempo, dinero o simplemente es un hobby bastante caro. Entonces tenemos que tener animales genéticamente muy buenos. Sin embargo, esos animales que ya nacieron en algunos establos no cuidan adecuadamente lo que viene siendo el reemplazo y lo descuidan. Y eso nos va a generar problemas a futuro. Entonces, de tal forma que es necesario que esos reemplazos lleven un buen desarrollo, ¿sí? Una buena estructura corporal, una buena condición corporal, un estatus nutricional adecuado, con sus programas de vacunación para prevenir enfermedades, y eso nos va a ayudar precisamente para el día de mañana, después de dos años, tener un animal que queremos realmente tener dentro del establo. Ahora, esto que les estoy comentando, de tener un animal ejemplar, pues el que debe estar convencido primeramente es el productor, el dueño de la empresa. O si ustedes tienen un establo, tener esa visión de empresa, qué es lo que ustedes quieren tener dentro de su explotación. Y se puede lograr, ¿sí? De hecho, estas fotografías pues, son de animales que existen, ¿sí? Bien, cambiando un poquito así de tema, y esa fotografía, es un productor que es un empresario, ganadero lechero, ¿sí? Que puede tener desde 30 vacas hasta 2,000, 3,000, 10,000 vacas en línea de ordeña, pero que tiene sus preguntas, ¿sí? Y muchas veces dentro del servicio de asesoría a cualquier empresa, pues es necesario conocer realmente cuál es la visión que tiene ese empresario, hacia dónde quiere ir, ¿sí? Cómo visualiza él su empresa a vuelta de 1 año, 5 años, 10, 20 años, cómo es que él la visualiza y qué es lo que él quiere, para realmente tener uno como asesor pues una idea más clara hacia dónde queremos ir y no perdernos nosotros en el camino, ¿sí? Y poder establecer una propuesta adecuada a ese productor para que gane dinero él y ganemos dinero nosotros como asesores. Por lo tanto, es necesario meterse ¿sí? a la empresa y conocerla, ¿sí? Lo relacionado a producción, en este caso, bueno, específicamente hablando a reemplazos para el establo, que es muy necesario para que realmente ese establo o mantiene un número constante de animales, ¿sí? En línea de ordeña, y por otro lado, si es que quiere crecer, que es cómo poder hacerlo en un momento dado. Necesario saber qué información se tiene disponible ¿sí? dentro del hato. Si no existe información, ¿sí? Si no hay registros, difícilmente podemos nosotros saber hacia dónde vamos. Entonces, si no se tienen, hay que desarrollarlos, claro está, hay que hablar con el productor y decirle que tenemos que empezar a trabajar en ello. Y obvio es también manejando un software, o si no tenemos más, hasta en el mismo Excel podemos empezar a trabajar. Sobre eso y en base a la visión de la empresa, entonces hay una serie de procesos de producción ¿sí? Para precisamente producir reemplazos para el establo. Y por lo tanto tenemos que seleccionar
como les decía, desde ahorita, desde las vacas, ¿sí? Que van a ser las futuras madres de esos reemplazos, empezar a seleccionarlos y posteriormente preparar esos animales. Entonces, realmente, como pueden ver, esta preparación, ¿sí? Se hace desde que antes de inseminar al animal, ¿sí? Empezamos a hablar de selección. Y el fin que se busca es que estos animales estén pariendo entre los 22 y los 24 meses de edad. Es un reto bastante fuerte y es un tiempo muy largo en donde hay muchos factores que pueden influir sobre el comportamiento del animal y que hagan que cambie esa carga genética positiva o muy buena que se pueda ver enmascarada simplemente por no tener nosotros un manejo adecuado. Entonces, para ser más asertivos en lo que queremos nosotros, pues es importante correr, ya sea, hay muchas metodologías, pongo 2 ejemplos, puede hacer un análisis de FODA para conocer realmente la empresa, hablando en lo específico, en lo que viene a ser desarrollo, selección y desarrollo de reemplazos, ¿no? Y otra opción puede ser una matriz de morfológico, y con ello ustedes empezar a trabajar para establecer una propuesta más aterrizada a lo que el productor quiere en base a ese proyecto de vida, ¿sí? Que tiene para su empresa. Las decisiones genéticas de hoy es lo que vamos a tener nosotros en el futuro dentro de nuestro gato. Lo que hagamos bien o lo más cerca de lo óptimo, eso nos ayudará, nos puede ayudar a ser más exitosos dentro de nuestra empresa. Y aquí es en donde nosotros tenemos, sí, hay 9 meses, sí, de que son de gestación, donde desde la decisión genética de ahora hasta el nacimiento de la cría resultante. O sea, ya seleccionamos a nuestros animales, ¿sí? Que van a ser los futuros padres de nuestras crías en el establo. Esta cría, sí, después de que nace, se lleva 13 meses desde el nacimiento hasta hasta llegar a la pubertad, después de ello, inseminarse. Tenemos una vaquilla desarrollada, así, a 14 meses, 15 meses, se insemina, gesta, y en 9 meses, ¿no? Ese animal ya va a ser una vaca de primer parto, en donde veremos nosotros realmente que también hicimos las cosas para que esta vaca respalde su producción y se pague en un tiempo, pues, no muy corto. Normalmente estamos hablando, sí, de que para que un reemplazo se pague, se lleva alrededor de dos lactancias y media, si no es que hasta 3, todo depende de los intervalos entre partos que traigamos también nosotros en los establos, que ya son otros factores, ¿sí? que influyen sobre la rentabilidad de las empresas. Entonces, esos 42 meses, ¿sí? O 3 años y medio, pues es una decisión que tenemos que nosotros dejarla bien asentada en una plataforma sólida para que realmente tener nosotros seguridad en lo que estamos haciendo o en lo que estamos asesorando para que esa empresa sea exitosa y sea más rentable. Entonces, dentro de esa selección, ¿sí? Pues tenemos que hacer una evaluación y seleccionar nuestras vacas para programar el empadre de ellas con el fin de obtener descendencia que sea superior a los vientres actuales. Y pongo un ejemplo aquí sobre lo que viene siendo 3 ejemplares, y no sé si alguno de ustedes note que necesiten algo para mejorarse. No sé si alguien quisiera participar. Bien. Si vemos nosotros, estos animales tienen algunos detalles, sí, que se pueden mejorar. No lo estamos viendo de enfrente, que también podemos ver fortaleza, aplomos, temperamento lechero. Bueno, de aquí se ven ciertas formas de temperamento lechero postangulosidad, que es un factor que se tiene que apoyar. Sin embargo, vemos nosotros, sí, que estos animales, si nos checamos prácticamente a la altura de los corvejones, esta vaca tiene una ubre muy suelta, ¿sí? Muy pendulosa. Lo mismo sucede con este otro animal que tenemos aquí, que realmente a la altura de los corvejones está por debajo del piso de la glándula, ¿sí? Y esta otra tiene estas mismas características. Y son 3 vacas que, si ustedes se fijan acá arriba, pues tienen un premio. Yo no sé qué premio será. Sin embargo, pues muchos me dicen que estos animales necesitan mejorarse. ¿Por qué necesitan mejorarse? Porque estos animales con una ubre pendulosa, a la hora que caminan, ¿sí? O caminan rápido,
empieza la ubre a golpearse con las piernas y con los laterales de las piernas, y eso nos puede generar algunos trastornos, ¿sí?, al interior de la glándula. En cada una de ellas, estos animales al trotar, su ubre se mueve para todos lados, y eso no es muy adecuado. Tiene que estar el piso de la glándula por encima del corvejón para que no suceda eso. Por otro lado, también otro detalle, si usted ve la implantación de la glándula, ¿sí?, es una glándula así que su inserción es muy corta, y se hace una glándula globosa, ¿sí?, una ubre globosa, de tal manera que son detalles que vienen dentro de los catálogos, que son características que se pueden mejorar. Por otro lado, es una ubre con bastante profundidad. Sin embargo, su problema es que esta ubre, su inserción es muy baja, y tenemos que buscar nosotros glándulas que tengan una inserción más alta, que su espacio entre lo que es el inicio de la glándula, ¿sí?, y donde está la vulva, la distancia sea corta. Entre más corta, mejor. Este no es demasiado profundo, y por eso es que tenemos una glándula prácticamente brincando los corvejones. Por otro lado, otra característica también a ver es la inclinación de la cadera, ¿sí?, entre lo que es el isquion, la parte del isquion con los coxales, que estén inclinados, ligeramente inclinados. No es bueno, sí, tener coxales que tener isquions que estén más altos que los coxales, ¿sí?, sino que hay una inclinación entre el coxal y el isquion, ¿sí?, de esta manera como se ve aquí lo estoy marcando. Entonces, toda esta información, claro, faltan otros más. Temperamento lechero, bueno, se ve apropiado, tiene un buen largo de costillas, buen arqueamiento de costillas, buena capacidad de ingesta. Es un animal que es positivo para este detalle. Entonces, así como ellos se tienen que criticar cada una de las vacas. Hay empresas actualmente que dan ese servicio. Anteriormente cobraban $1, ¿sí?, anual por la evaluación de las vacas dentro del establo. No sé ahorita cómo estarán cotizándose. Pero, por ejemplo, la Holstein, los que están registrados en la Holstein, es un servicio que se les da para programar los empadres, ¿sí?, con las vacas que se tienen en el establo para mejorar nuestras crías. Y no nada más tendríamos que hablar de tipo, ¿sí?, del animal para la selección, sino también tenemos que hablar de producción. Y hay muchas empresas como Selectsire, como ABS, como Alta Genética, que están dentro del mercado, y muchas empresas más que se puede utilizar germoplasma de ellos para mejorar nuestros santos. Entonces, como ya lo vimos, son algunas características por tipo, sí, que se pueden mejorar, y que tenemos que buscar nosotros las alternativas para encontrar un mejor semental para que nuestra descendencia sea superior. Y lo que les decía, sí, tenemos datos desde producción, ¿sí?, de producción para nuestros animales. Tenemos datos relacionados con salud. Ya se... Algo pasó aquí, déjame ver. Permítame un poquito, porque ya sé. No sé si alcancen a ver A ver. Sí se ve, doctor, pero lo que pasa es que luego está teniendo problemas con el audio. ¿Que no se está escuchando bien? Sí, de repente se ve el audio. Ah, ok. Ok. Bien, gracias. A lo mejor es internet, maestra, porque yo no en ningún momento lo he dejado de escuchar. ¿Se escucha todo bien? Se está yendo así. ¿Qué? Se está yendo así. Ah, bueno, entonces me voy a comprar otra laptop. Sí, para compartir. Vamos a darle aquí. ¿A dónde? Aquí. Ajá. Y el audio se escucha bien. Pero no está Lo que pasa es que necesito que sea en pantalla completa, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ya me está faltando texto. Es que ya sí se ve completo. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Bien, entonces, como les comentaba, sí, tenemos que ver datos también, no solamente de las apariencias del animal, sino también detalles de producción, de rasgos de salud, cuestiones de partos, que también estos tenemos que revisarlos, ¿sí? Tenemos que tener esta información de nuestros toros
y también algunos de ellos, sí, de los récords que llevamos de nuestras vacas. En lo que viene siendo, pues, evaluación, ¿sí? Por tipo, pues son todas estas características que vemos aquí nosotros, ¿sí? Y en los catálogos vamos a ver nosotros que del promedio, ¿sí? Del promedio de la raza, esos toros, en base a las evaluaciones de sus hijas, si son toros destacados, del lado derecho es que es destacado, del lado izquierdo es que no destaca, ¿sí? O no mejora, o puede empeorar la característica en un momento dado, ¿sí? Entonces, tratar de jugar al menos, ¿sí? Con aquellas fortalezas de las vacas, ¿sí? Que estén en el promedio para que no se vean afectados, como el caso de sobre lo que es ángulo de la grupa, que ni mejora ni empeora. Entonces, lo podemos hacer perfectamente en nuestras vacas que tienen buen ángulo, y usarlo también en aquellas vacas que traemos problemas, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de glándula mamaria, ¿sí? Que nos ayude a mejorarla. Y es un toro que mejora mucho, si esa característica, sobre todo estas dos, que viene siendo altura de la ubre posterior y anchura de la ubre. Mejora mucho si este animal, o sea, realmente tiene mucho soporte. Entonces tenemos que estarnos, con estos animales, ayudarnos, y con las características buenas de las vacas y su producción de leche, su apariencia en tipo, sacarlo mejor que tengamos para el futuro de nuestra empresa. Y dentro de ello, bueno, dentro de esa evaluación lineal que se hace por características por tipo, estas que están en esta sección de aquí son de mérito genético, ¿sí? Para estructura y capacidad, que es bueno que sean animales fuertes y con buena capacidad, sobre todo de ingesta, de los animales con costillas arqueadas y profundas, vamos a decir, con una cierta barriga nuestras vacas, ¿sí? En cuanto al mérito genético, sí, para patas y pies es importante definitivamente, porque muchas veces no cuidamos estos detalles y tenemos animales que los tenemos que desechar muy rápido por problemas de artritis y en sus patas, precisamente por malos aplomos. Y lo otro es el mérito en cuanto al sistema mamario. Muchas vacas, si no tenemos cuidado, y eso me ha tocado verlo, muchas veces compramos semen muy barato, y lo único que tenemos en el primer parte de vaquillas, vacas con ubres prácticamente en el suelo, y tienen que salir en su primer lactancia. Señores, cuesta mucho, o señoritas, cuesta mucho producir un reemplazo, y ese reemplazo, si los desechamos, no se paga, y ese costo se lo tenemos que cargar a otras vacas o a la leche de nuestro establo, y lo hacemos menos rentable. Bien, dentro de ese proceso de crianza, de lo que es selección, bueno, ya sabemos que nosotros tenemos que hacer esa selección desde antes, para poder tener un buen animal. Y aquí tenemos que hablar un poquito, ¿sí? sobre una situación que se está observando ahora con las nuevas tecnologías, de conocer el genoma, ¿sí? De conocer el genoma de los animales, en donde ese genoma puede verse influenciado por factores externos como estrés, mala alimentación, desbalance, y altera la expresión genética de los animales. Yo le digo a esto, se van apagando los switches de la genética buena de ese animal y van quedando en el limbo, y realmente llegamos a tener un animal que no muestra lo que yo le invertí a él. ¿Por qué? Por un mal manejo que se hizo a través de su proceso de desarrollo. Y les comentaré, cuando el animal va a inseminarse, debe de tener una condición aceptable, una condición de 3, mínimo entre 2.75, para que a la hora que ese producto nuevo, si ese embrión que se va a establecer y que va a empezar a ir a expensas de la madre, tenga las condiciones adecuadas para que se pueda desarrollar, y no en esos primeros 60 días de gestación de la vaca, ese embrión ya lleva alteraciones por falta de una buena condición corporal de la vaca. A lo largo de la gestación también tiene influencia esa alimentación para que ese animal se desarrolle bien. De lo contrario, vamos afectando al animal. Luego, nace el animal. En los primeros 60 días es muy importante el apoyo con una buena nutrición a esa becerra lactante.
y hacerle un buen manejo. Dentro de esos manejos tenemos la desinfección de ombligos, que es importante. Si yo no desinfecto ombligos, ¿sí?, con una solución de yodo metálico al 7%, puedo tener problemas que por la herida que está en el ombligo entren bacterias, y al rato vemos nosotros becerras rodillonas, ¿sí?, becerras con problemas de locomoción y que tenemos que eliminarlas muchas veces. Es necesario suministrar calostro, ¿sí?, y en las primeras 2 horas de nacido de preferencia. A las 6 horas volver a repetir ese calostreo. Entonces, todos esos detalles son de soporte precisamente para que ese animal no vaya ocultando su genética que ya tiene, sino que tenga la capacidad de momento de expresarlo. Y eso tendrá que ser a lo largo de su crecimiento, después de que ha nacido, ¿sí?, que lo vaya con un buen respaldo nutricional. Es en nosotros, para hablar de preparación de vaquillas para reemplazo, es desde que el animal está como embrión dentro de la vaca. Hablar de una buena nutrición de la vaca durante su gestación, cuando nace la becerra, desde que nace hasta que va a parir, y respaldada así con una buena alimentación, con una tasa de crecimiento controlada, para que de tal manera así esa genética no se vea oculta, pero por otro lado, que no se nos engorden los animales. Que realmente los animales estén en una condición al parto, en caso de una vaquilla, en una condición de 3.25, excelente para que paran esas vaquillas de primer parto. Entonces, todas estas actividades que vemos aquí se tienen que desarrollar. Es muy sintetizado. Realmente en el tema pues habría mucho que hablar, sí, por cada uno de ellos. Simplemente hablar de alimentación es bastante. Pero una de las cosas que influye precisamente para que esa expresión genética se dé es precisamente la alimentación. Y la otra es un buen respaldo de prevención de enfermedades. Construcciones definitivamente también son necesarias, también influyen, sí, sobre el comportamiento del animal. Unas malas instalaciones estresan a los animales. Entonces también tenemos que darle soporte a todos los factores que influyen, sí, dentro de lo que viene siendo el desarrollo de nuestras becerras. Para comentarles alguna información, sí, la obtuve de material de la doctora Rodríguez, sí. Ella trabaja en el INIFAM, nada más es mérito de ella, sí, esta presentación que me sirvió para apoyarme para dar esta plática. Ahora, les había comentado, es necesario llevar registros. Si no llevamos registros, no sabemos para dónde vamos, y realmente no avanzamos genéticamente dentro del establo tampoco. Entonces, algunos indicadores, sí, podemos ponerlos como ejemplo. Cuando tenemos procesos, ¿sí?, o subprocesos, tenemos el nivel de ese proceso, tenemos los indicadores y el valor de referencia. Y al nacimiento tenemos un nivel 2, ¿sí?, de proceso, que es un promedio de refractometría. Esto es en becerras lactando. Y esto es en las primeras 48 horas tenemos que trabajar con este indicador, ¿sí?, para ver realmente si la becerra estuvo bien calostreada. Hay situaciones en que hay becerras que nacen, que las calostrea uno y no tienen capacidad, ¿sí?, para absorber inmunoglobulinas. Puede ser la misma influencia en el útero que no le ayudó, o en la formación de ese animal durante la gestación que no le ayudó para realmente tener esa capacidad. Luego tenemos, sí, la sección de lactancia, en donde hablamos de qué es lo que buscamos nosotros como meta en cuanto a nuestro peso al destete. El valor de referencia es que tienen que ser animales de alrededor de 80 kilos, ¿sí?, que dupliquen su peso del nacimiento al destete, ¿sí?, prácticamente entre 50 y 60 días. ¿sí? Su ganancia diaria, para nosotros lograr nuestras metas de tener una vaquilla al parto de 600 kilos, tenemos que tener ganancias al menos de 800 gramos diarios, ¿sí?, dentro de lo que es el proceso de lactancia. Es difícil de lograrlo, ¿sí?, pero se puede con una buena alimentación. Y la edad al destete, que sería 60 días. Estos son indicadores que se tienen que establecer dentro de las empresas, lo que es actual y hacia dónde se quiere llegar para ver qué tanto estamos avanzando. Todo esto debe estar apuntado, en algún lugar debe estar capturado para realmente saber hacia dónde vamos y qué tanto estamos avanzando. En lo que viene siendo crecimiento, sí tenemos 2 niveles, ¿sí? Edad al primer servicio. ¿Cuándo vamos a servir a los animales por primera vez? Pues que tengan el peso adecuado. Aquí no es tanto que la edad del animal, sino el peso es el que rige mucho. Y en este caso hablamos de primer servicio que sea entre 3 y 15 meses para que paran a los 24 meses, ¿sí?, en promedio.
Igual la ganancia diaria de peso para esos animales durante esta etapa sería de 800 gramos. Si hablamos de la etapa reproductiva, ¿sí? Los servicios por concepción que sean menores, ¿sí? A 2.1, con una buena tasa de concepción, son vaquillas, son animales jóvenes, si están bien alimentados, este nivel se puede incrementar. Igual seguimos con esas ganancias diarias de 800 gramos. En la etapa de gestación, su condición corporal, es importante respetarla para evitar tener animales muy gordos a la hora del parto, ¿sí? Eso, si los tenemos muy gordos, nos puede traer algunos trastornos de tipo metabólico. Y lo que es el proceso de crianza le da al parto que sea entre 22 y 25 meses. Entonces, toda esta información que tenemos aquí, todos estos parámetros, pues tenemos que tenerlos nosotros en algún lugar, ¿sí? Para darle seguimiento. Y es necesario para realmente saber hacia dónde vamos. Entonces, en el seguimiento del próximo reemplazo, ya les mencionaba la composición corporal de la vaca a menos de 2,75 a 3 cuando se vaya a inseminar, que esté recibiendo una dieta de calidad, que llene los requerimientos diarios. Si no, de lo contrario, la epigenética nos va a dar cuenta de esto, ¿sí? Que es el estudio de los cambios en la expresión genética o el fenotipo ocasionados por mecanismos ajenos a la secuencia del ADN. Eso es lo que es epigenética. Es algo que no conocíamos, que hoy lo tratamos de entender, y es precisamente apoyar a nuestros animales al cuidarlos de la mejor manera para tener excelentes reemplazos y no que se vea oculta esa genética por efectos del medio ambiente. Bien, nace la becerra. Y muchas veces aquí lo que toca ver es, sobre todo en pequeñas empresas, ¿sí? De que no hay ese cuidado apropiado. Entonces hay que tener, número uno, tener corrales apropiados donde las vaquillas o las vacas sí van a parir, que no estén pariendo arriba del excremento. Si ustedes se fijan en el comportamiento que tiene una becerra, una vaca al parto, y si está pujando, empieza a salir el becerro. Y de las primeras cosas que se le ensucian al becerro es el hocico. Y si está sucia esa sección donde va a parir ese animal, pues ya se contaminó ese becerro o esa becerra. Y de aquí que le llegue el calostro, ya las bacterias ya se hicieron cargo de ese animal. Y nos puede empezar a generar problemas, ¿sí? Entonces debemos de cuidar de que paren los animales en un lugar limpio. Hay que tener vigilancia, sí, en los corrales, sí, para las vacas que están pariendo. Y en algún caso dado, ayudarlas. Aquí hay que tener mucho cuidado con el personal. Muchas veces por tratar de irse temprano pueden empezar a jalar desde muy temprano cuando la vaca todavía no está lista y puede lastimarse. Entonces que se hagan las cosas de manera profesional. Cuando nace la becerra hay que atenderla, hay que masajearla, hay que limpiar cavidad bucal y nariz, y después de ello trasladar esa becerra a una zona de residuo de animales recién nacidos, donde desinfectamos ombligo, ¿sí? De una manera apropiada, levantamos la información de ella y calostreamos. El calostreo tiene que ser de buena calidad y el consumo debe ser el 10% de su peso vivo. Si pesa 40 kilos una becerra, 4 litros de calostro. Y eso debe ser dentro de las 2 primeras horas de vida. Si no lo hacemos así nosotros, nos esperamos hasta en la mañana que llegue alguien y quite el calostro de la vaca, o bien que saque del congelador, pues ya se le fueron, si nació a las 11 de la noche, ya para las 6 de la mañana, y ya la capacidad de absorción de inmunoglobulinas a nivel intestinal se va perdiendo y baja su eficiencia. Hay que asignar una corraleta hacia esas becerras, un lugar específico para ellas, y antes de las 6 horas de nacida volver otra vez a calostrear. Así que tenga 2 calostreos dentro de las primeras 6 horas de vida. Bien, al segundo día de vida, sí, hay que realizar una prueba de refractometría, máximo 48 horas de nacido el animal, para ver realmente si lo que nosotros le dimos de calostro lo absorbió el animal, ¿sí? Hay que vacunar en algunos casos, ¿sí? Ahorita el coronavirus, el rotavirus, mangemia, muchas veces hay que dar este tipo de vacunación vía con un atomizador, sí, a nivel en la nariz del animal para que absorba así esas partículas de vacunas y vacunemos a ese animal. En los establos grandes es donde se maneja regularmente este tipo de vacunación, sí. Y la otra es, todos los días hay que estar monitoreando, ¿sí? A nuestros animales.
todos los días y estar tomando temperatura cada 2 horas. Son muy frágiles los animales recién nacidos en cuanto a problemas de hipotermia, sobre todo en el invierno. Un calostrómetro, ¿sí? Bueno, es un aparatito muy simple, ¿sí? Es lo que es el calostrómetro. Y aquí está la escala roja, amarilla y verde. Verde significa aceptable, amarillo es cuestionable o dudoso y rojo es desecho. Se puede usar un momento dado los de desecho para alimentaciones posteriores, ¿sí? Pero no para calostrar por primera vez a los becerros. Y aquí vemos nosotros, ¿sí? Un calostro en donde el calostómetro nos indica que está a un nivel verde que es aceptable. Y otra muestra, la muestra C, que es un calostro de mala calidad. Entonces, de plano, sí, para calostrar becerras por primera vez no funciona. Ahora, cuando nace la becerra y al segundo día, sí, se toma una muestra de suero. Bueno, estos son los pasos que hay que seguir, ¿sí? Para lo que viene siendo cómo se maneja el refractómetro, pero en sí es el que nos da la lectura de ver cuánto es realmente lo que se absorbió de inmunoglobulina, ¿sí? Y sobre ello establecemos si realmente está bien, tuvo un nivel alto de absorción de inmunoglobulinas y es un animal que, bueno, podría tener menos riesgos de que se nos enferme. Es increíble, sí, un animal mal calostreado o con mala absorción de inmunoglobulinas, cómo tenemos problemas con ellos durante su desarrollo. Sobre todo en los primeros 10 días de vida, cuando hay malas absorciones, es una de mortandades o de enfermedades, becerras con diarreas, susceptibles a neumonías. Entonces, es importante tener ese control con nuestros animales y de un buen calostreo. Luego pasamos ya, después del destete, ¿sí? De los 60, perdón, las lactancias deben de ser de 60 a 90 días, ¿sí? Normalmente las empresas fuertes y que tienen una muy buena nutrición, puede haber destetes desde 45 días. Normalmente algunos de ellos lo manejan a 60 días, sin embargo, ya cuando son empresas que no tienen muchos recursos, se van hasta 90 días. Lo clásico de los establos que tenemos de traspatio, ¿sí? o establos muy pequeños con no muy buena tecnología. Entonces es importante elegir un sistema de cría de terneros que se adapte a la granja y garantice lo siguiente: que tengan buena ventilación, que tengan una buena cama, ¿sí? Y que esté limpia, que la temperatura donde estén los animales sea estable. Acuérdense que si el animal está en estrés, la epigenética se encarga de hacer algunas travesuras ahí. Hay que desarrollar rutinas de estándares de alimentación también para nuestros animales. Los animales son de costumbre, ¿sí? Entonces hay que tratar de sujetarnos a ellos. Desde darle la alimentación todos los días a la misma hora, ¿sí? Hay que limpiar y desinfectar la zona, las teteras, los baldes donde damos el agua, ¿sí? Y al mencionar ofrecer calostro por 4 días o leche en transición. La cría se debe de mamar fácil y en posición normal. O sea, en esta forma sí tiene que mamar una becerra. No se recomienda que se dé en el balde. Porque si se da en el balde, empezamos nosotros se nos empieza a filtrar cierta cantidad de líquido, se nos queda en el rumen y eso puede generar ciertos trastornos en el animal. Se empieza a fermentar y empieza a contaminar. Entonces, lo ideal es que esté de esta forma, porque así como está el canal esofágico, comunica al esófago con el abomazo directamente y se evita que no caiga leche en este compartimento ruminal que todavía no está desarrollado. Entonces, tener siempre agua limpia, siempre, ¿sí? Estar cambiando constantemente, ¿sí? los recipientes de agua en las corraletas. Y evitar mezclar becerras grandes con chicas, ¿sí? Esto genera mucho estrés, sobre todo las becerras recién puestas en una corraleta que esté confinada con otros animales. Tener corraletas individuales es mejor. Revisar la salud de las becerras al menos 2 veces diarias, ¿sí? Y animales enfermos hay que sacarlos de esa sección y mandarlos a enfermería, ¿sí? O hospital. Ahora, todo esto para que realmente funcione tiene que tener un respaldo nutricional. Y si queremos tener nosotros ganancias diarias de peso de 800 gramos
para tener buenos pesos de nuestras vaquillas al parto adecuado, pues en ese desarrollo, ¿sí? En esa preparación de nuestros reemplazos, estos son sus requerimientos, ¿sí? Consumo de materia seca de 910 gramos diarios, energía metabolizable, ¿sí? De 4 megacalorías por día y un 27%, ¿sí? De materia seca en el alimento que están los animales consumiendo. Aquí tenemos un ejemplo de la composición nutricional típica sin alimento iniciador en becerras. Lo pongo de manera general, sí, para que se enteren, bueno, cuáles son los niveles de proteína con que regularmente son los rangos, sí, los contenidos de grasa, fibra de detergente neutro, fibra de detergente ácida, los minerales esenciales, igual que la proteína, igual que la energía, sí. También la misma fibra es importante para esos pequeños monogástricos que dentro de poco serán rumiantes, macro, micro, minerales y las vitaminas. Aquí no puse las vitaminas del complejo B. En caso de tener algún detalle, es bueno tenerlas a la mano para en un momento dado ofrecerlas. ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidad de litros sí puede un animal consumir si queremos tener un desarrollo apropiado y acelerado? Bien, de recién nacido el animal hasta los 7 días, prácticamente recién nacido, son 6 litros diarios, ¿sí? Y a los 7 días se incrementa a 8 litros diarios. Y ahí se mantiene, sí, ese consumo hasta los 35 días. A los 35 días empezamos a bajarle los consumos para que esa becerra empiece a consumir alimento sólido, que incremente más ¿sí? su cantidad de alimento sólido para que nos permita de manera pronta el poder destetarla, ¿sí? Cuando ya traiga consumos posiblemente de 1,2 kilos, 1,500 de concentrado diario, está lista para ser destetada. Porque eso nos asegura que realmente ella va a seguir con una buena nutrición por los consumos que trae. Algunas recomendaciones generales. Yo creo que esto que tenemos aquí puede ser algo repetitivo, ¿sí? De lo que estuvimos viendo, pero que son importantes tenerlos en mente. Si llegamos a manejar personal, bueno, pues darlo a conocer de qué es lo que tienen que estar ellos manejando. Destetamos a la becerra, ¿sí? Y la llevamos hasta los 6 meses de edad. Cuando yo desteto mis becerras y las saco de la corraleta, ¿sí? Entonces las llevo a confinamiento. Lo preferente es que sean animales que no los vayamos a estar cambiando cada día, sino que si van a llegar a un corral, que allí se queden para seguir su desarrollo. Esos animales compiten entre ellos y tienen su espacio en su comedero. Entonces, si yo los estoy moviendo, estoy generando estrés en ellos y eso me afecta a mis animales y en su comportamiento productivo. Entonces, hay que monitorear el peso corporal, hay que apuntar de cuánto peso salió la becerra, ¿sí? Al destete, cuánto midió de altura, cuál fue su ganancia durante el proceso, ¿sí? De lactancia, qué tan eficiente fue, cuánto me costó ese reemplazo en esa etapa, ¿sí? Mantenerlo vivo. Otro punto es alimentar a las becerras para lograr ganancias diarias por encima de los 750 gramos. ¿Cómo va a ser? Bueno, uno de ellos es mantener dietas que traigan un 16 al 18% de proteína cruda. Y aquí en estas etapas, ¿sí? Cuando son animales que todavía son muy jóvenes, es muy importante, ¿sí? Una cantidad suficiente de proteína de sobrepaso. Podemos estar hablando de un 40 hasta un 50% de proteína de sobrepaso. Recuerden que todavía estos animales son pequeños rumiantes que no está bien preparado su rumen, entonces hay que apoyarlos con este tipo de proteína de calidad. Y la energía, bueno, serían 2.6 megacalorías por kilogramo de materia seca. Otro de los puntos es ofrecer una dieta bien balanceada, así por animal destetado, con una cantidad adecuada de energía y proteína. No se olviden de los minerales y vitaminas. Cuando nosotros estamos dando estas dietas a nuestro ganado, es importante hacer un análisis de lo que están comiendo ellos y mandarlo al laboratorio. Aquí en la zona de Delicias hay un buen laboratorio, si no es por darle publicidad, pero Alcodesa ofrece buenos servicios en cuanto a su laboratorio y apoya bastante, ¿sí? Para tomar nosotros decisiones en cuanto a la calidad de las dietas que están recibiendo nuestro ganado. Entonces ahí también se pueden apoyar. Una cosa es lo que nosotros hacemos en el cuaderno, otra cosa es lo que el cuate va y ofrece a los animales y otra cosa es lo que realmente el animal come. Entonces, muchas veces los ingredientes
Nosotros podemos tener la mejor intención de hacer una buena dieta, pero si los ingredientes no vienen con la calidad pertinente, podemos estar subalimentando a nuestro ganado, ¿sí? Identificar los animales con problemas de salud lo más pronto posible y nunca olvidarnos, ¿sí?, de la vacunación en tiempo y forma, ¿sí? Algunas recomendaciones nutricionales, bien, aquí son para animales de 6 meses o a 12 meses, cuál es el contenido que tienen que tener de nutrientes, ¿sí?, para un buen desarrollo de ellos. Y obvio es que entre animales más jóvenes tenemos que tener mayor nivel de proteína, ¿sí? En energía es lo contrario, entre más viejos son más energía la que necesitan. Sus consumos de materia seca, ¿sí?, a los 6 meses es de 2.6 de su peso corporal y 2.3, ¿sí?, cuando tienen 12 meses. Sin embargo, la situación es aquí, en cuanto a eficiencia y conversión alimenticia, son más eficientes los animales jóvenes que los animales viejos. Importante cuidar también la fibra detergente, las fibras, ¿sí?, y los carbohidratos no fibrosos, los que son los almidones, ¿sí?, los niveles apropiados que deben ir en la dieta. Uno, evitarnos trastornos, evitarnos gordura, y por otro lado, en lo que es fibra, tener una buena rumia. Del destete a la pubertad. Todo esto es un proceso de preparación de nuestras becerras, ¿sí? Y como ven ustedes, esa preparación tiene una constante, 800 gramos diarios de ganancia, ¿sí? Al menos tener nuestros animales. Del destete a la pubertad la medimos por el día en que un animal sí presenta un celo. Algunos manejan que sea un celo, pero con ovulación. Bien, y igual, una dieta balanceada, ¿sí? Aquí, en general, las becerras, sobre todo lo que es el ganado Holstein, puede alcanzar la pubertad aproximadamente unos 260, 270 kilos, ¿sí? Y en animales más pequeños es más liviano. La altura, ¿sí?, su desarrollo en cuanto a altura del animal tiene que medir 114 a 117 centímetros. Estos indicadores, bueno, son parte precisamente, si no está dentro de ellos ese animal, si no tiene ese comportamiento apropiado, pues eso puede ser un candidato a desecho, ¿sí? No tiene sentido seguirlo teniendo dentro del establo. Normalmente manejamos un 10%, ¿sí?, de desecho en lo que viene siendo el desarrollo de vaquillas. Entonces, esa edad de la pubertad se puede alcanzar entre los 10 a 12 meses. Siempre y cuando tengamos una ración bien balanceada. Ahora, ya llegó a la pubertad, hay que empadrarla, ¿sí?, y llevarla al preparto. Entonces, dentro de lo que viene siendo de la pubertad al encaste, ¿sí?, queremos nosotros que este animal, ¿sí?, pueda lograr ese parto a los 24 meses. Entonces, nosotros lo tenemos que empadrar entre los 14 a los 15 meses de edad, con el peso de 370 kilos, ¿sí?, aproximadamente, que es el 55 al 60% de su peso adulto. Si las emparamos muy pequeñas y muy livianas, y no tenemos una estrategia de soporte adecuada en la nutrición, se van a preñar, pero paren mucho muy livianas y el desarrollo glandular es muy pobre. Entonces, no hay esa vaca realmente, no me va a retar el comedero y no me va a dar tampoco la suficiente leche. Y aquí ya son pérdidas. Acuérdense que si son 2 lactancias y media para que el animal se pague, pues definitivamente ya empezamos mal. Entonces tenemos que respetar estos indicadores y lograr estas metas para realmente estar trabajando con un buen desarrollo de nuestro reemplazo. Si no, es lo contrario, creo que algo andamos haciendo mal. Hay que revisar nuestros proyectos, nuestra propuesta que tenemos y los procesos que tenemos, dónde pueden estar fallando para, si no estamos logrando los objetivos, se vale cambiar, ¿sí?, se vale mejorarlos. Entonces, todo esto que estamos viendo del peso promedio, bueno, seguir con la meta de llegar a tener animales que tengan el peso apropiado para que lleguen a parir a sus 2 meses de edad. ¿Sí? Que estos animales los estamos inseminando y que tengamos vaquillas con las características que se pueden ver aquí en la parte baja, así, de la pantalla, con una buena glándula mamaria llena, sólida, firme, ¿sí?, que me garantiza que van a dar kilos de leche. Del encaste al parto, tenemos que seguir nosotros manejando, ¿sí?, nuestra nutrición
Y recuerden ustedes, ¿sí? Dentro de estos procesos que tenemos y hablando y regresando a lo que es la epigenética, uno de los detalles que llegan a suceder fuerte y que son muy marcados cuando tenemos una subnutrición, cuando está el animal que va a entrar a la pubertad, si si ese animal no tiene una buena condición corporal, no tiene un buen desarrollo, no está sano, en esa etapa hay un proceso de crecimiento de lo que es el tejido secretor, de lo que viene siendo los ductos principales, ¿sí? De la glándula se desarrollan y empiezan a invadir parte de lo que viene siendo el espacio intradérmico, debajo de la piel, ¿sí? Donde se dispersa ese tejido que el día de mañana estará lleno de tejido secretor de leche, de zonas alveolares, ¿sí? Entonces, es importante en esa etapa de la pubertad que estén los animales bien. Y lo mismo también la otra es en el preparto. Tener animales, sí, realmente en buenas condiciones, porque entonces ya después de eso, de esas ramificaciones que tuvimos nosotros durante la pubertad, ¿sí? De la glándula mamaria, de ahí se van a derivar todos los lóbulos que están llenos de alvéolos, que son las unidades secretoras de leche. Bueno, la unidad secretora es la célula, pero ahí se acumula, ¿sí? Precisamente la leche que va a bajar después por los ductos galactóforos hacia la cisterna de la glándula. Entonces, en el preparto también hay un desarrollo, ¿sí? De lóbulos y de alvéolos, es una cantidad tremenda, ¿sí? De tejido, que vemos una glándula que empieza a crecer, hasta que llega en un momento dado a secretar calostros. Por otro lado, si no está bien alimentado ese animal, pues ni desarrolla la glándula y ni tampoco vamos a tener calostros suficientes para alimentar a esa becerra que van a hacer. Entonces, esto hay que respetarlo. Esto es parte del proceso precisamente de desarrollo de nuestros reemplazos. Bien, un ejemplo muy general de lo que es la alimentación pre y posparto, ¿sí? En preparto tenemos nosotros, bueno, tenemos que respetar nuestra fibra, ¿sí? Mayor de 36%, fibra detergente neutro. Después de paridas tiene que bajar, ¿sí? Que sea más digestible la ración. La proteína, ¿sí? De 14 a 16 y acá de 19, porque ya tenemos un animal que está recién parido, que está creciendo, que está dando leche, que tienen que mantenerse, entonces sus niveles proteicos son altos. Por otro lado, son animales que de recién paridos no consumen la cantidad que ellos normalmente consumen de materia seca. Bajan sus consumos y por lo tanto, para poder respaldar ese bajo consumo, damos más y mayor concentración de nutrientes en nuestras formulaciones, ¿sí? En la energía neta para la lactancia sucede lo mismo también, ¿sí? Entonces tenemos que dar formulaciones más pesadas por el problema también que tenemos de limitantes en cuanto a consumo voluntario. Y eso se va incrementando día con día conforme avanza la lactancia. Los niveles de almidón, ¿sí? También, lo mismo que las cantidades de grasas. Aquí las cantidades de grasas es lo que normalmente se maneja en las dietas, pero podemos manejar hasta un 7-8% de grasa. Tiene que ser diferentes fuentes, puede ser la grasa basal, puede ser un sebo, y bien una grasa sobreprotegida en caso de tener vacas muy productoras de leche. En el inicio en el inicio de la lactancia y en la etapa de altas productoras, en utilizar ese tipo de grasas para las dietas del ganado. Bien, entonces ya hablamos de todo lo que es el respaldo en sí para el desarrollo de nuestros reemplazos, ¿sí? Y otro de los puntos, sí, que es en donde se tienen que medir los animales y ver el posicionamiento que tienen en cuanto a su crecimiento. Esta gráfica nos puede servir para diagnosticar qué tan bien se están desarrollando nuestros animales, o si en algunos meses sí tenemos algún descalabro en el manejo de ellas y que pudiera estar afectando su desarrollo. Entonces, para retomar acciones y que los animales vuelvan otra vez a ir sobre esa línea, lo más pegado a esa línea negra. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros vamos midiendo y estamos pesando, entonces agarro una becerra de 4 meses de edad, ¿sí? La llevo a la báscula. Esto está dado en libras, ¿sí? Aquí el eje de las Y está en libras y en el eje de las X están los meses. Entonces, de 4 meses este animal y me pesa 300 libras, estoy sobre el peso adecuado, ¿sí? Del animal, peso promedio.
puede estar por encima o por debajo. Indiscutiblemente, algunos animales lo van a estar. Si yo voy a la empresa y pesamos los animales y veo que muchos de ellos están en esta sección, algo está fallando en esa dieta, ¿sí? O en el manejo de los animales. Y hay que tomar acciones, ¿sí? Para detectar qué es lo que está pasando. Y lo mismo es el ejemplo para cada uno, ¿sí? De los animales que tengo en el establo, dónde pueden estar posicionados. Podrán decir, oiga, pero pues si tengo un establo de 5,000 vacas, voy a tener muchos reemplazos. Imagínense, para pesar 5,000 vacas, lo que hacía ahí es creo, sí, por corrales. Y se pesa un corral, se pesan corrales, puede ser completos, se pesan los corrales completos, y ese sirve de indicar para ustedes para ver en dónde andan, ¿sí? Dónde están posicionados y ver si andan bien o andan mal. Se supone que todo lo que hago yo dentro del establo para el desarrollo de mis becerras, el trabajo que hace el pasturero es el mismo, sí, en cada uno de los corrales. Entonces, por lo tanto, si yo estoy monitoreando comederos, entonces me doy cuenta de cómo están las condiciones y de la dieta que están recibiendo. Por lo tanto, ese indicador me puede servir, a pesar de que es una información muy general, por pesar un corral completo y sacar el promedio, sí, de esos animales para ver las tendencias que tengo yo en cuanto a pesos. Otro es la altura del animal, ¿sí? En este caso, esta gráfica que tengo yo aquí es para la medida que se hace en la cinchera, ¿sí? No es porque hay otra también que se hace en la cadera, pero no es esta la gráfica. Esta gráfica es para la cinchera. Y sucede lo mismo también, ¿sí? Esto me dice realmente cuál es la altura, ¿sí?, que tiene el animal para ver si lleva buen desarrollo. Y lo mismo sucede, ¿sí? Si están por abajo, por encima, ver cómo estamos, ¿sí? Y recuerden ustedes, sobre todo en el caso de peso, si traigo becerras muy pesadas, ¿sí?, pues van a llegar al parto muy pesadas también, y eso me puede generar, por un lado el costo de la becerra, y por otro lado ciertos riesgos metabólicos. Entonces, esta gráfica les sirve a ustedes para hacer un diagnóstico de cómo está el establo en cuanto a lo que es el desarrollo de sus reemplazos, ¿sí? Bien, quiero mencionar de manera rápida algunas características fenotípicas en el ganado que se deben de tomar en cuenta, ¿sí?, a la hora que se están evaluando. Uno de ellos, sí, es estatura. En este caso, la estatura no se está tomando de la cinchera, sino se está tomando de la cadera, ¿sí? Estos son los coxales, y a esta altura, sí, ni a este nivel, ponemos la regla para sacar qué altura tienen los animales. Pueden ser bajos de esa altura, intermedios con 1,42 o altos arriba de 1,54. El pecho también, esto del pecho les da a ustedes fortaleza del animal, al menos animales intermedios o fuertes, sin que sean fuertes, pero que tengan una angulosidad lo más perfecto posible, ¿sí? Porque muchas veces tenemos animales fuertes, pero son animales de vacas de pescuezo muy corto, muy carnudas, muy regordetas, y si nos fijamos en su glándula, no prometen leche, desecho. Otra es profundidad corporal, ¿sí? Y esta profundidad corporal, hablamos a nivel de la barriga, ¿sí?, donde están las últimas costillas, de que realmente sean las costillas arqueadas, ¿sí?, profundas, inclinadas hacia atrás, huesos planos, ¿sí?, un buen espacio intercostal, y que sea de amplitud, si esta sección, porque esto me da capacidad pulmonar y capacidad abdominal para ingesta. Angulosidad del animal, ¿sí? Esto de angulosidad se ve de lado, por un lado del animal, ¿sí?, que sea anguloso el animal, que no sea cuadrado, sino que se tienda a ser un triángulo desde la parte posterior hacia enfrente, que sea un ligero triángulo, ¿sí?, un cuello descarnado y fino, con una buena inserción, ¿sí?, de su tren anterior. Y por otro lado, vista de arriba, de las caderas hacia el pescuezo, hacia el cuello del animal, que se vea que prácticamente se hace un triángulo, ¿sí?, en esa figura desde los coxales hasta la parte de la cinchera, o hasta la cruz. El ángulo de la grupa, ahorita se los mencionaba, esto no es adecuado. Lo ideal es, bueno, al menos, ¿sí?, que esté ligeramente caída o algo caída, así lo que vienen siendo los isquion con respecto a los coxales.
Estos son detalles fenotípicos. Bueno, se comenta que esto ayuda así en lo que es el proceso de parto, ¿sí? En los animales. Bien, anchura de la grupa, ¿sí? Bien. Esta es otra situación, que si yo tengo animales muy estrechos, ¿sí? Normalmente esto me va a pegar, ¿sí? En la posición de los que... Vale, se me olvidó el nombre, pues es esta sección de aquí, sí, estos son esta parte. Se me fue, me pegó el Alzheimer. Entonces tenemos que tener animales promedios con cierta amplitud de caderas, y lo ideal es que tenga este animal en donde su caída desde el isquion pase por esta sección de la rodilla del animal, ¿sí? Pase recto, es lo mejor. Y la otra es, me da más oportunidad de mayor amplitud, ¿sí? Para el espacio de la glándula. Ok, ya me acordé, corvejones. Si yo tengo un animal, ¿sí? Que tiene esta estrechez, lo más probable es que esto se me va a reflejar en corvejones cerrados. Y corvejones cerrados, me avienta la glándula hacia enfrente. No tiene espacio realmente la glándula. Entonces debemos de buscar animales que tengan sus corvejones rectos, ¿sí? Buenos aplomos. Si yo los tengo estrechos, ¿qué pasa también con este animal cuando camina? Fíjense en qué posición tienen las pezuñas, ¿sí? Camina patizando. Vista lateral de nuestras patas. Ideal es este nivel, ¿sí? Pero si yo tengo un toro que tiene esta característica, bueno, entonces busco este toro con una vaca que esté en estas características y me va a dar, yo espero que me dé una cría que sea promedio, ¿sí? Entonces esto también es importante, sí, porque esto da tasa de desplazamiento. Y aquí es en animales que están demasiado parados, ¿sí? Tenemos problemas, ¿sí? Que se pueden generar en un corto tiempo, problemas de artritis en las articulaciones, ¿sí? En el tren posterior de estos animales. Otras características también, lo que viene siendo el ángulo de la pezuña, ¿sí? Son detalles que tenemos que ver y tratar de manejar, al menos que estén dentro de ese promedio. Que no recargue mucho el animal el peso sobre la parte posterior de los talones, ¿sí? A la hora de caminar. Hablando ahora de lo que viene siendo la glándula mamaria, ¿sí? Hablamos de la inserción anterior. Una glándula debe estar, de preferencia, ¿sí? Con una inserción amplia y hacia adelante rumbo al ombligo, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿sí? Y que este esté sobre ese nivel, que pase hacia la parte de atrás del animal y que suba así a lo más alto posible rumbo a la vulva, para que sea una glándula profunda con capacidad, ¿sí? Para producir leche, con bastante tejido secretor. Luego tenemos un animal intermedio, ¿sí? Con una ubre aceptable, ¿sí? Y finalmente una ubre globosa, ¿sí? O débil o suelta. Otra es la colocación de pezones, ¿sí? Vemos en este animal que está fuera de los cuartos, ¿sí? Los pezones con asimetría, ¿sí? Luego ya vemos un animal deseable, sí, o intermedio, con una buena alineación de pezones, y otra que tiene unos pezones bastante cerrados, y muchas veces dados también por la profundidad del ligamento suspensor. La longitud de pezones, 2 pulgadas, ¿sí? Es lo ideal. Y bueno, entre más largos es mejor, ¿sí? ¿Por qué largo de pezones se selecciona? Porque si yo tengo un pezón muy corto, a la hora que lo llevo a la sala de ordeña y le pongo yo el equipo de ordeña, se me van a resbalar, ¿sí? Las pezoneras, y empiezan a agarrar aire. Y al empezar a agarrar aire, ¿sí? Se suspende ese vacío y se genera una turbulencia. Y la leche que ya está dentro de lo que viene siendo la mamila, ¡pum!, se regresa hacia adentro. Y ahí tengo riesgo de que se me contamine la glándula y tener problemas de mastitis. Entonces, por eso es que se selecciona que sean animales que tengan el suficiente largo para que tengan una superficie de adherencia a la pezonera y no se resbalen, ¿sí? Profundidad de la ubre, igual, ¿sí? Tenemos un animal que se ve bastante profundo, pero es una ubre pendulosa, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos es que estén por encima de corvejones, ¿sí? Ese piso de la glándula. Esto sería lo ideal, ¿sí? Una vaca intermedio o poco profunda. La inserción posterior, ¿sí? Aquí está la inserción, la fijación de la glándula. ¿Qué tan lejos está la glándula, ¿sí? Donde nace la glándula, qué tan lejos está de
la vulva, ¿sí? Entre más cerca esté, es mucho mejor, ¿sí? Y sobre todo en animales que son muy profundos, pues esto ayuda bastante para que estén las glándulas que sean profundas, que tengan volumen de secreción para tejido glandular y que estén por encima de corvejones. El ligamento suspensor, ayuda mucho precisamente para que las glándulas no se desplomen, ¿sí? No se vayan por abajo del corvejón. Un ligamento suspensor fuerte mantiene firme todo el tiempo esta glándula. Y una manera de medirlos es precisamente en esta sección qué tanto es de profundidad la ranura que se tiene y da esta calificación, ¿sí? Normalmente si yo tengo ligamentos suspensores flojos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al no haber una buena ranura, ¿sí? Los pezones se abren y estos pezones llegan a rozar con la pierna del animal, se destapan, empiezan a gotear y riesgos de mastitis también. Otra es la colocación de pezones, también que no sean abiertos, que sean cerrados, ¿sí? O centrados. Y estos están muy centrados. Que bien, es una mejor calificación, sin embargo, busquemos los animales intermedios. Bien, es todo lo que tengo ahorita para platicar con ustedes sobre lo que viene siendo selección y desarrollo o preparación de animales de reemplazo. Selección es desde el momento en que tengo yo mis progenitoras para que sean las futuras madres, seleccionar el mejor toro para que mejore lo no bueno de esa vaca y tener animales superiores cada día más, ¿sí? Los animales que están en reemplazo son los mejores animales genéticamente hablando que tenemos dentro del establo. Debemos de cuidarlos y desarrollarlos de la mejor manera, ¿sí? Con todos los cuidados pertinentes. Es todo, no sé si tengan alguna pregunta o algo que se quiera aclarar. A ver, compañeros, estamos llegando al tiempo de preguntas. Cualquier duda, estamos a tiempo de unas cuantas preguntas. Adelante. Bueno, yo tengo una... A ver, por favor, primero las damas. Sí, Gaby, adelante. Hola, buenas tardes. Doctor, gusto en saludarlos a los dos. Nada más para comentarles que aquí están conectados alumnos de primer semestre de la materia de Explorando los Sistemas de Producción. Y la pregunta va en este sentido, en relación a la materia que estamos cursando. Que les platicara el doctor Levario cómo impacta a la ganadería productora de leche el problema que hay ahorita del conflicto del agua. Bien, es muy serio el problema realmente. ¿Sí? Si no tenemos nosotros agua disponible, ¿sí? Para nuestros cultivos, y en este caso hablando de lo que viene siendo el sector lechero, por un lado, el mejor forraje o la mamá de los forrajes es la alfalfa. Vamos a tener limitantes, ¿sí? En cuanto a superficie de riego que se vaya a poder atender. Posiblemente estamos hablando de 2 o máximo 3 hectáreas, probablemente, ¿sí? Por productor. Un establo lechero, ¿sí? Una empresa fuerte como lo que es Leche Zaragoza, Alpura, o productores que tienen un inventario ganadero de 300 vacas, 200, 100 vacas, se va a poner muy difícil, ¿sí? Entonces, eso es por el lado de la alfalfa. Por el lado del otro forraje, que es el ensilaje, realmente no vamos a tener capacidad para poder ensilar. Es una situación muy difícil que realmente el gobierno no lo está viendo, ¿sí? Creo yo que es una aberración, es una situación política pues no manejada de la mejor manera, ¿sí? Y si vemos los otros granos, como es el caso de maíz, necesitan forzosamente así de agua. Entonces, para los requerimientos que tenemos nosotros, ¿sí? Número 1, teniendo agua suficiente, no somos autosuficientes, tenemos que estar importando granos. Ahora, sin tener agua, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo único que nada es que nos pueda salvar, ojalá y el dólar baje, ¿sí? Que le ponga 1 a 1 para que esto realmente no podamos importar granos de afuera, ¿sí? Cosa que lo veo prácticamente imposible.
Entonces, es una situación muy seria, doctora, sí, definitivamente. Es una aberración, ¿sí?, esto que está pasando, y es una situación muy seria económicamente hablando para las empresas, ¿sí? E imposible, ¿sí?, llevar vacas pintas a Tabasco. Sorry, eso no se puede. Sí se las podrán llevar, pero en vez de dar leche van a dar lástima. Muy bien, gracias. De nada. Un saludo, doctora. ¿Algo más, compañeros? Gracias, ¿Alguien doctor. estaba solicitando la palabra? Ajá. Bueno, ¿y cómo, o sea, cómo nosotros podemos hacer una fórmula de nutrición para las vacas? O sea, ¿cómo sabemos qué alimentos darles necesarios? Bien, Hágame un favorzote, mi amigo. ¿Cómo no se presenta y quién es? Y luego ya le contestamos la pregunta. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Que le ponga la cámara. Es Alfonso Peña de Primero E, maestro. Correcto, sale y vale. Me da Gracias, gusto Alfonso. ver que participan. Ándele, muy amable. A ver, doctor Levario, si nos echa la mano. Si bien hay unas tablas, sí, hay diferentes tablas, sí, unas son inglesas, otras son alemanas, sí, pero lo clásico de nosotros aquí manejamos es NRC. Sí, son tablas de requerimientos nutricionales en donde vienen los requerimientos de los animales en diferentes etapas de desarrollo o de producción de leche. Si están en producción, si están secas, si están próximas al parto, si son hembras en desarrollo. Entonces, ahí vienen las necesidades. Por otro lado, también estas mismas tablas traen los aportes nutricionales de diferentes insumos que usamos regularmente para alimentar los animales. Por otro lado, también tenemos que tener la información de cuánta leche se está produciendo en promedio por cada grupo de vacas o por corral, ¿sí?, en qué estadio están de la lactancia. Y ahí se hace, en base a los requerimientos, ¿sí?, se estima cuál es lo que requiere diariamente ese animal, se considera cuánto es lo que necesita en porcentaje, y sobre ello establecemos nosotros un manejo de los ingredientes para hacer ese balanceo, ¿sí?, de la mejor manera. Por otro lado, sí, hay programas para balancear raciones. Lo único es que también hay que entender realmente, ¿sí?, cómo es que trabaja, si ese balanceo. Si ustedes están dentro de la facultad el día que estén tomando las clases de alimentación, bueno, se van a dar cuenta, ¿sí?, de cómo se pueden manipular para realmente hacer un balanceo adecuado. Eso es el balanceo. Y les comentaba ahorita, eso es lo que nosotros hacemos en el escritorio, ¿sí? De toda la información que nos nutre, ¿sí?, hacemos a final de cuentas, ¿sí?, el balanceo que se hace es una simulación, es un modelaje. El que tratamos de hacerlo lo más apegado a la realidad. Entonces, cuando yo lo hago, esa formulación ya se la llevamos, ¿sí?, al cuate que echa la pastura, al que trae el carro revolvedor con el tractor, y le digo, vas a prepararme, ¿sí?, este tonelaje con estos porcentajes de los ingredientes. Cuando él ya lo prepare, entonces cuando lo esté tirando, sí, ya en los comederos, hay que ir a levantar unas muestras y mandarlas a analizar a ver si lo que yo estoy estimando o modelando dentro de mi programa de balanceo es exactamente lo que la vaca se va a comer. Ahora, aquí es importante también, sí, dentro de ello, no es solamente hacer el balanceo, sino el seguimiento que se le tiene que dar a ello. Por un lado hago la modelación, mandé a analizar los ingredientes que compré o lo que tengo almacenado, le doy seguimiento a lo que están sirviendo, le doy seguimiento a lectura de comederos, porque puede ser que el cuate esté aventando la pastura y le esté faltando humedad, le esté faltando una poquita de agua, y no haya la adherencia adecuada de partículas, ¿sí?, a los forrajes. Entonces se genera una selectividad de los granos y empiezan a comer más granos que forraje y luego tener ciertos trastornos digestivos. Entonces hay que ajustar la dieta para que el ganado se coma tanto el forraje como el grano de manera combinada y le caiga a la barriga, al rumen, ¿sí?, y no generemos problemas. Entonces, realmente hablar de alimentación es todo un proceso, ¿sí? No es solamente hacer el balanceo, sino es un seguimiento que tenemos que hacer también en campo. Bueno, cuando son empresas grandes tienen personal que conoce y se capacita, ¿sí?, para que pueda hacer todas esas mediciones.
No sé si contestó eso es la pregunta. Correcto. Muchas ¿Hay gracias, alguna doctor. otra pregunta? Ajá. Yo tengo otra. Sí, adelante. Ok, en todos los sistemas de producción que tienen, ¿qué tanta merma sacan? O sea, uno nunca sabe, o sea, lo que quiero explicar es que en todos los sistemas siempre tiene que haber merma de algo, ¿no? ¿Qué tanta merma sacan de las vacas lecheras? Bien, si hablamos de mermas en cuanto a alimentación, normalmente en vacas en producción, lo que se hace es ofrecer entre un 3 a un 5% más de lo que el corral me está solicitando, ¿sí? De forraje. Y si debo yo de día con día, cuando se limpian comederos, ¿sí? Debe de caer un remanente. Ese remanente, les comento, debe ser un 3, a lo más un 5%. Si traigo excedentes, esa es una lectura de que algo está pasando en el corral. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que el ganado no está comiendo esa dieta, porque en base a eso, pues, yo tengo un cálculo, ¿sí? De requerimientos en cuanto a consumo de alimento tal como ofrecido, y que no esté llenando mis requerimientos. Entonces, siempre tengo que tener un 3 a 5%, ¿sí? Y esos excedentes, lo que actualmente se hace en las empresas, esos excedentes se llevan a becerros que se tienen en engorda. Sí, claro está que va algo seleccionado, lleva algo de fibra, pero se enriquece con un poquito más de silo o de alfalfa, granos si se necesita, pero todo ese excedente no se desperdicia, ¿sí? Se va a otra sección. Lo que sí tenemos que hacer ecológicamente hablando es no contaminar nuestro entorno, ¿sí? Y es una manera de hacerlo. Y la otra es las excretas que tenemos, ¿sí? Que al final de cuentas no deben de ser desechos o mermas, debe de ser producto para elaborarse composta. Y ese producto se puede usar para hacer composta y meterlo la composta nos va a servir como un mejorador de suelo, ¿sí? Mayor retención de agua, ¿sí? En nuestros suelos agrícolas. O bien se puede hacer alimento para las lombrices. Y también se pueden manejar ciertos fertilizantes de los lumbricarios. No sé si contesté su pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para otra pregunta, compañeros. Disculpe, yo quería preguntar algo. Sí, adelante. Bueno, es que ya que nos enseñaron las características fenotípicas ideales pero de la vaca Holstein. Entonces quería saber si eran similares en otras razas, perdón, de vacas lecheras, o si diferenciaban muchas de una a otra. Y perdón, no escuché la primera parte de la pregunta. Que como mencionaron de las características fenotípicas ideales de la Holstein, quería saber si varían mucho estas características de una especie de vaca lechera a otra, o si son más o menos parecidas. Sí, son muy similares, sí. Lo único es, por ejemplo, en el caso, de hecho hay tablas, sí, o sea, yo puse nada más de la Holstein porque es lo que predomina aquí en Chihuahua, pero hay tablas para pardo suizo, hay tablas para Jersey, hay tablas para Ayrshire, hay tablas para Guernsey. Entonces, vamos, inclusive pardo suizo y Holstein se manejan, pueden ser las mismas tablas, sí, pero sí hay indicadores diferentes, porque, por ejemplo, no puedo comparar una Jersey con una Holstein, pues es un mundo de diferencia, ¿sí? Son animales chaparritos, de ubres muy bonitas, pero igual se puede ver ubres pendulosas, puede haber animales con corvejones muy cerrados, puede haber animales con bajo temperamento lechero. Se califica prácticamente igual, lo único es que las mediciones son algo diferentes. Los pesos de la pubertad pues, son diferentes en Jersey que en Holstein o pardo suizo. Entonces cambian algunos parámetros, ¿sí? En cuanto a su medición, en cuanto a su indicador, pero es la misma dinámica, sí. Correcto. Bien. Tenemos para una más, compañeros, una pregunta más. ¿Alguien quiere participar? Bien, doctor. A ver, pues.
Una más para mis alumnos. En el contexto del sistema de producción de leche, ¿cómo considera usted, mencióneme nada más así rápidamente elementos que nos puedan hacer el sistema de producción más sustentable, lo que usted considera? Gracias. Bueno, pero realmente para darle sustentabilidad, pues, lo primero que acaba de mencionar, doctora, es agua, ¿sí? Tener agua disponible, si no difícilmente lo podemos hacer sustentable. Por otro lado, para dar esa sustentabilidad, ¿sí?, tanto al medio ambiente, así como a la misma empresa, pues tenemos que tener animales fuertemente rentables, ¿sí?, o lo más rentables posibles que se puedan tener. Manejar lo mejor posible, ¿sí?, dietas que realmente funcionen y no estar dando dietas que de alguna manera nos estén contaminando, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo un lote de vacas en producción y estoy aferrado a darles mucho forraje, demasiada fibra, entonces lo que yo estoy haciendo en mi establo prácticamente es que las vacas estén excretando más heces fecales día con día, y que eso, si no lo manejo adecuadamente, pues voy a contaminar ese medio ambiente. Entonces, todo lo que sacamos nosotros de ese establo, pues de preferencia para darle sustentabilidad a ese medio ambiente, es esos productos procesarlos, ¿sí?, y ya sea haciendo composteos o bien de lombricompostas, usando esos productos para ponerlos en el suelo, ¿sí?, y que nos dé mayor capacidad de retención de agua, nos generaría menos necesidad de regar tan frecuente nuestros cultivos, y eso genera sustentabilidad para nuestras empresas lecheras. Bien. Por poner unos ejemplos. Bien, muchísimas gracias, doctor, muy claro. Bien, le recuerdo que toda esta conferencia va a quedar grabada en la página de la Facultad de Zootecnia y Ecología, en la página de Facebook, para si alguien desea volverla a repetir o alguien que no haya podido verla completa quiere realizarlo, ahí va a quedar grabada. Le agradezco mucho, doctor, su participación, muy claro, muy interesante, todo lo que se requiere para hacer redituable una empresa productora de leche. Le agradecemos infinitamente su participación y espero que hayamos alcanzado las expectativas. Muchas gracias, doctor, de nuevo, y que tengan muy bonita tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Lo mejor, cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Nos vemos, buena tarde. Buenas tardes. Gracias, muy interesante. Hasta luego, muy amables. Gracias. 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 Gracias.